estudio del día de hoy de nuestra serie El lado femenino de la Biblia es la vida de Ana, la madre de Samuel. Continuamos con las mujeres prominentes y ya estamos a 3 mujeres de concluir esta parte de la serie, así que pronto ya estaremos empezando con las mujeres reprobables. Ana, madre de Samuel, como la conocemos en nuestras traducciones al español, su nombre hebreo es Hannah, y su historia se desarrolla entre los años 1171 y 1165 antes de la era común, aproximadamente en la época de los jueces. El nombre original de Ana es Hannah y de ahí se transliteró a como lo hemos conocido actualmente. El significado hebreo de Hannah quiere decir agraciada o favorecida, pero la raíz primaria de la que se deriva su nombre es la palabra Hanán, que significa doblar, inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, implorar, mover a favor mediante petición, apiadarse, compadecerse, dar favor mediante petición, mostrar, orar, pedir, rogar y suplicar, y entre muchos más significados parecidos. Creo que con solo ver todos los significados de su nombre, las palabras salen sobrando para conocerla. Hannah fue una mujer israelita, probablemente de la tribu de Leví. Fue esposa de Elcana, un hombre levita, que habitaba y servía en un lugar de Efraín llamado Ramataim de Sofim. Esto lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 1, a partir del versículo 1. Unas 4 generaciones atrás de este hombre de Elcana, sus antepasados se fueron a vivir ahí, a esta región de Efraín. Los levitas, como se sabe, no tenían territorio propio porque les dijo el Eterno: yo soy su heredad. Así que servían entre las demás tribus ministrando. El nombre de Elcana tiene también una relación muy importante con la vida de Hannah y eso lo vamos a examinar más adelante. Hannah fue la primera mujer esposa de Elcana. Después de ella, no se sabe cuánto tiempo exactamente, probablemente 10 años, obtuvo por esposa a otra mujer llamada Peniná. En aquel tiempo era costumbre que un hombre tomara una segunda esposa cuando la primera resultaba estéril. Recordemos que siempre ha sido muy importante para el pueblo de Israel traer descendencia y en ese deseo tomó a Peniná. Sin embargo, Hannah siempre fue su mujer amada. La bigamia o la poligamia no es el ideal en el matrimonio, aunque el Eterno lo permitió anteriormente por cuestiones de la descendencia. Siempre en los casos de poligamia registrados en la Escritura hay situaciones muy poco favorables. Por eso Yeshua, cuando los fariseos le preguntan acerca del divorcio, él les responde. Esto lo encontramos en Marcos 10, 3 al 6. Él respondiendo, Yeshua les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pero recordemos que la pregunta de los fariseos decían: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Y lo que Yeshua les responde al respecto es: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo el Eterno. Así que así podemos confirmar que la poligamia o el que un hombre desposara más de una mujer no era el original, no era el ideal que el Eterno creó. Sin embargo, a través de las diferentes culturas de las que se fueron desenlazando historias que conocemos en la Escritura, donde un hombre desposa más de una mujer, es que hemos conocido a hombres que han tenido 1, 2, 3 o 4 esposas. Pero esto no es lo que el Eterno quiere para su pueblo. Incluso cuando Pablo habla al respecto, cuando dice de los ministros, dice que los ministros deben ser preferentemente esposos de una sola mujer. ¿Por qué? Porque precisamente un hombre que desposaba a más de una mujer siempre se encontraba con conflictos con alguna de las dos o con las dos o entre ellas mismas. Entonces, esto obviamente no es no lleva a una vida estable ni favorable en ningún sentido. Pero cabe mencionar que por las culturas en las que se encuentran todas estas historias narradas en la Biblia, el Eterno permitió por diferentes razones que esto se diera. Así, aunque el pueblo de Israel nunca se le dio un mandamiento en el que se le prohibiera a un hombre desposar a más de una mujer,
Yeshua nos enseña que en el original el hombre creó, el Eterno creó para el hombre una hembra para ese varón, no creó más de una mujer para Adán. Así se logra un matrimonio en armonía y plenitud. El nombre de Peniná significa, Peniná, la segunda esposa, significa voltear, girar, perla, por redonda, hermosa pero dura, precioso coral, entre muchos más. Y vamos a ver qué relación tiene también el significado de Peniná con toda la historia de Hannah. En 1 Samuel capítulo 1 verso 2 dice que Peniná tenía hijos, pero Hannah no. El relato nos dice que esta era una razón por la cual Hannah era oprimida por Peniná, incluso le llamaba su rival, lo que nos da a entender que entre ellas no había una buena relación, obviamente. En la época bíblica, tener hijos era de mucha importancia, y no solo bastaba con tener uno como hoy en día, que las familias normalmente tienen 1, 2 o a lo mucho 3 hijos. Obviamente vivimos en otra época, otra sociedad, otro estilo de vida, otro tiempo profético, etc. Pero de todos modos, la descendencia es algo de mucho valor en las familias. Así que Hannah no solo estaba triste por no tener hijos, además una mujer dura como una perla o como un coral la oprimía. Es muy interesante que el nombre de Peniná parece ser el femenino de la palabra paní, que a su vez tiene relación con la palabra panim, que es cara o rostro. Y los significados que se desarrollan son delantera, defender, enfrentar, enojo, filo, frente, ídolo, interponer, ira y triste, entre muchos otros. Todos estos significados nos amplían más el panorama de cómo era que Peniná oprimía a Hannah. Seguramente era de la forma más descarada y desalmada que puede haber para burlarse de alguien como Hannah, quien seguramente nunca le contestó alguna ofensa, y de haber sido así el Eterno no la hubiera tenido en tan alta estima, sino que por su corazón sencillo y humilde el Eterno la recompensó por todo lo que aguantó sin quejarse de su condición, sino que decidió callar e ir adelante del Eterno y derramar su corazón en súplica y oración, como lo dice el significado de su nombre, que seguramente hizo con tanta devoción y emuná, lo que entendemos como fidelidad, certeza o fe en el Creador, que tuvo el mérito de ser escuchada. Y es por eso que a su hijo le pone Shmuel, o Samuel, como lo transliteraron al español, que significa Elohim o el Eterno escucha. ¿Y qué clamó Hannah? Un hijo, solo un hijo, y no pidió más, y prometió que su hijo sería consagrado delante del Eterno para toda su vida. Ni siquiera lo pidió para tenerlo consigo. Su mayor anhelo era instruirlo en los caminos del Eterno para que se dedique a andar por ellos por siempre. Y vamos a leer 1 Samuel, capítulo 1 en adelante. Bienvenida, Rosy, ¿cómo estás? Estamos ya en 1 Samuel, capítulo 1, verso 1. Y dice: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Hannah, y el de la otra era Peniná. Y Peniná tenía hijos, mas Hannah no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Eterno de los ejércitos en Shiloh, o Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes del Eterno. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Peniná su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Eterno no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Eterno no le había concedido tener hijos. Y noten, aquí estamos leyendo la Escritura, y exactamente como dice, la irritaba, la enojaba y la entristecía, son los significados de que examinamos más arriba del nombre de Peniná. Así hacía cada año, cuando subía a la casa del Eterno, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Hannah, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Hannah después que hubo comido y bebido en Shiloh, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Eterno, ella con amargura de alma oró al Eterno y lloró abundantemente.
e hizo voto diciendo: Eterno de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, Elí estaba observando la boca de ella, pero Hana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Hana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Eterno. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, en shalom, y el poderoso de Israel te otorga la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante del Eterno, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Hana su mujer, y el Eterno se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Shmuel, diciendo: por cuanto le pedía al Eterno. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Eterno el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Hana no subió, sino que dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que le lleve y sea presentado delante del Eterno, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Eterno su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija y de vino, y lo trajo a la casa del Eterno en Shiló, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Eterno. Por este niño oraba, y el Eterno me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Eterno, todos los días que viva será del Eterno, y adoró allí al Eterno. Y bueno, con toda esta narración podemos completar lo que sería la historia de Hana, pero es muy importante que examinemos cada uno de los versículos en los que encontramos palabras claves para poder comprender todo el panorama que necesitamos ver para conocer verdaderamente lo que había en el corazón de Hana, y las palabras que ella expresó cuando habla de lo que haría con ese hijo si el Eterno se lo concedía. Primero que nada, del verso 3 al 7, y en los que dice cada año, es muy importante que resaltemos que habla del cumplimiento de las celebraciones santas descritas en Levítico 23. Y esto quiero hacer aquí el énfasis, porque en los últimos estudios desde Ruth que hemos estado viendo, hemos estado hablando, desde Débora, desde las pasadas, de la importancia de observar los mandamientos del Eterno. Hemos estado viendo que los mandamientos no han sido abrogados, y que Yeshua vino a mostrarnos y a confirmarnos que los mandamientos seguían vigentes y la manera correcta de cumplirlos. Entonces, aquí mismo en la vida de Hana podemos darnos cuenta que ella y su familia eran personas que eran celosas por los mandamientos del Eterno y los guardaban cada año con todas estas fiestas que el Eterno instituyó en Levítico 23. Así que vemos que Elcana, Hana y su familia eran personas entregadas a la obediencia al Eterno en sus mandamientos. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si queremos tener los resultados que Hana tuvo, debemos tener un corazón primeramente obediente al Eterno por sobre todas las circunstancias. Hana no se desanimó ni dejó de obedecer al Creador aún en momentos de mayor angustia. Después vemos en el verso 8 que Elcana le dice a Hana: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? El número 10 es muy característico en la Escritura porque nos habla de completitud o perfección. Elcana creía que el amor que tenía por Hana podía mantenerla plena en su corazón, pero a pesar del amor que había entre ellos, Hana aún tenía un vacío en su corazón, lo que nos enseña que una mujer, aunque sea muy espiritual, en su parte humana se duele, y es necesario hacer lo que hizo ella, no quejarnos y fortalecernos en el Señor, seguir adelante. En el verso 9 vemos que dice que se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Shiló.
Silo o Shiloh en hebreo está hablando de Jerusalén, el lugar que el Eterno eligió para poner su santuario o templo, donde descendería de tiempo en tiempo. En las festividades de Levítico 23 lo podemos encontrar. Además, es el lugar donde se manifestó la salvación del Creador a través de su Hijo Yeshua, que es lo que significa su nombre, salvación del Eterno, salvación de Yah. En el verso 10 vemos cómo Hannah, aun con el dolor de su corazón, lo que hizo no fue quejarse, sino orar humildemente al Eterno, esperando que Él sanara su corazón y le permitiera regocijarse con el amor de un hijo. El voto que Hannah hizo en el verso 11 era lo descrito en número 6, el voto de los nazarios, una manera de consagrar la vida de una persona al Eterno de manera total. Vemos también cuando Hannah se dirige en su oración que se refiere a ella misma como la sierva. Si se fijan, cada vez que estábamos leyendo, estábamos viendo que muchas veces dice la sierva, lo que nos muestra la completa sumisión a la voluntad del Creador. Ahora, lo que es más sobresaliente en la petición de Hannah de tener un hijo es lo siguiente. En 1 de Samuel 1:11 dice, e hizo voto diciendo, hizo una promesa, se comprometió. El Eterno le dijo, el Eterno de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares otra vez de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ella dijo, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida. Es muy importante que analicemos la palabra que aparece tanto en el versículo 11 como en el 28. En el primero hace la promesa de dedicar a su hijo y en el segundo lo cumple. Esta palabra dedicar en hebreo, varias palabras son empleadas para referirse al acto de dar, ofrendar, dedicar, consagrar, ya sea un hijo primogénito o el primogénito de un animal. Las palabras utilizadas son diferentes. En los textos que ustedes pueden ver en español, en las traducciones siempre va a decir dedicar, pero en la palabra hebrea original que encontraríamos, podríamos encontrar Kadash, que significa consagrar o santificar. Podemos encontrar Natán, que significa dar u ofrecer. Podemos encontrar también la palabra Hanaj, que significa iniciar, dedicar, instruir o entrenar. Aquí la palabra que nos interesa es Hanaj, palabra de la que se deriva una palabra muy conocida por nosotras que es Hanukkah. Y esta es una celebración que, aunque no es una fiesta bíblica, sino que es una fiesta tradicional, es una fiesta que se usa dentro de la cultura del pueblo de Israel, y es una fiesta que el mismo Mesías Yeshua celebró y que en los evangelios se le nombra como la fiesta de la dedicación, y es la misma palabra que estamos examinando, Hanaj o Hanukkah. Y bueno, esta referencia de cuando el Mesías celebró esta fiesta la podemos encontrar en Juan 10:22. Esta palabra Hanukkah significa iniciación, consagración o dedicación. De aquí tomamos la palabra hebrea para referirnos a la educación de nuestros hijos, que es Jinuj, que literalmente podemos entender como educación, siendo el niño educado un Hanoj, que significa iniciado en el proceso de la educación. Y aquí les puse una gráfica en la que tenemos las tres palabras escritas. La primera es Hanukkah, que ya vimos que significa dedicación. La segunda es Hanoj, que significa iniciado en la educación, así se les llama a los niños que son educados, Hanoj. Y la tercera es Jinuj, que literalmente significa educación. Todas estas palabras están relacionadas entre sí y nos muestran el misterio de la educación. Y aquí vamos a ver algo muy importante dentro de esta palabra que mencionó Hannah, que es lo dedicaré. Vamos a ver de qué manera fue que ella pensaba dedicar a su hijo al Eterno. Al tener un hijo, lo que hacemos es consagrarlo o dedicarlo, lo que entenderíamos como Hanukkah, al Eterno para iniciarlo en la educación, que sería para convertirlo en un Hanoj, para educarlo en el camino de la Torah, que entenderíamos como Jinuj, que es la educación. Con estas tres palabras podríamos componer dos más que también nos enseñan un principio de la educación. Una de ellas es Ner, que significa vela, y la otra es Ruach, que significa viento o que conocemos como espíritu. Lo que nos dice que para instruir al niño en su camino, y conocemos mucho este texto, ahorita lo vamos a analizar, necesitamos luz
Y esta luz, que es representada por la vela, que a su vez representa a la palabra del Eterno, son sus mandamientos, pero también necesitamos al Ruach, el espíritu de santidad que le recuerde el camino por el que debe andar. El Ruach hará que el camino del niño permanezca iluminado y así nunca se apartará de él, aunque fuere viejo. Y ahora podemos entender un poco más el texto. Y ahorita vamos a comentar más del proverbio, que es Proverbios 22:6. Ahorita lo vamos a analizar. Así, con estas palabras, encontramos una estrecha relación entre lo que Hannah hizo, que es consagrar a su hijo al Eterno, y su compromiso como madre, que fue iniciarlo en una educación que sería parte de su hijo para toda su vida. Por supuesto, esa es la educación basada en el servicio y temor al Eterno a través de la obediencia a sus mandamientos y al pacto al que hemos sido injertados por los méritos de Yeshua. Lo que Hannah estaba expresando, como dijo, yo lo dedicaré, es que ella lo instruiría en los caminos del Eterno para que viviera así todos los días de su vida. Con este entendimiento podemos comprender mejor el proverbio que tanto conocemos, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y otra vez esta palabra instruye sería la palabra que vimos anteriormente como Hanoch o Jinuj. Este es un gran ejemplo de uno de los propósitos de ser madre, instruir a nuestros hijos en los caminos de la Torá, que es la palabra del Eterno. Ese debe ser nuestro principal objetivo y en lo que pongamos mayor empeño. Todo lo demás, el Eterno lo conoce, sabe lo que deseamos y lo que necesitamos, y conforme a su voluntad Él nos añadirá todas las cosas. La historia entre Hannah y Peniná puede tener cierta similitud con la de Sara y Agar, pero en este caso, Sara quiso obtener un hijo por sus propios medios, adelantándosele al Eterno y haciéndolo a la manera carnal o humana. En cambio, Hannah solo elevó su petición al Eterno, clamó con fe, y el Eterno le concedió la petición de su corazón. Así que antes de tratar de solucionar las cosas a nuestra manera o haciendo uso de nuestros recursos, primero llevémosle al Eterno nuestra carga y que Él sea quien provea la mejor solución. Otra similitud entre Hannah y la vida de los patriarcas y matriarcas de Israel es cuando Isaac vio que Rebeca no podía concebir. Lo primero que hizo no fue tomar una concubina, sino orar por su esposa. Esto nos confirma que es mejor primero orar y después actuar. Inmediatamente después de que Hannah oró al Eterno, se levantó junto con su esposo muy de mañana y adoró al Eterno. Aún no había venido una respuesta cuando ella ya estaba engrandeciendo al Todopoderoso. Lo mismo pasa con nuestras peticiones. Apenas nos disponemos a orar, como pasó con Daniel, en Daniel 10:12, y ya el Eterno tiene la respuesta. Esto nos ayuda a confiar plenamente en que lo que suceda después de nuestra oración será conforme a su voluntad. Una vez que nace Shmuel, Hannah decide esperar hasta destetar al niño para subir a dedicarlo a Shiloh o a Jerusalén. Esto porque los primeros 3 años del niño, según la tradición hebrea, es un tiempo importante para arraigar en el corazón del niño el entendimiento del Eterno y su instrucción. De hecho, Moshe fue destetado a los 3 años según la tradición hebrea, y durante ese tiempo su madre Jocabed le enseñaba la verdad de su fe. Es por eso que al llegar a reconocer de qué pueblo proviene, entendió que solo hay un solo poderoso. Hannah, sabiendo esto, decide esperar a que Shmuel pueda ingerir completamente alimento sólido para entonces dejarlo en manos del Eterno, quien guiaría toda su vida. Esto lo encontramos desde 1 Samuel 1:22 al 28. Ahora vamos a examinar algo muy importante y otro aspecto de la vida de Hannah, porque ya hemos estado viendo cómo ella fue una mujer de fe, una mujer de oración, una mujer paciente, una mujer perseverante. Ya hemos estado viendo acerca de su personalidad, pero ahora vamos a ver de qué manera el Eterno la usó para plasmar en sus labios y después en las Escrituras algo muy importante que nos habla incluso del Mesías. Lo que conocemos como el cántico de Hannah se asocia mucho con el cántico de Miriam o María, madre de Yeshua. Obviamente Miriam, como una mujer hebrea, conocía la historia y las mujeres de su pueblo y se inspiró en el cántico de Hannah, que además viene a confirmar la profecía que Hannah habla en su cántico. O sea que cuando Miriam, lo que conocemos como el magnifique, o algo así se llama, o magnífica, que se supone que Miriam entonó cuando supo que daría a luz a un hijo por de manera milagrosa. Bueno, pues esto no es algo que ella inventó de su corazón. Bienvenida, Loidi.
no es algo que ella lo haya inventado, aunque obviamente fue inspirada y el Eterno también la usó en ese momento, pero es muy interesante porque una mujer como Hannah dio la profecía del Mesías, y una mujer también de fe y de paciencia y esforzada como Miriam vio el cumplimiento de esa profecía y también elevó el mismo cántico. Y vamos a examinar el cántico que Hannah hizo en 1 Samuel capítulo 2. El versículo 1 dice: y Hannah oró y dijo, esto cuando ya concibió a Samuel: mi corazón se regocija en el Eterno, mi poder se exalta en el Eterno, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Y fíjense aquí, cuando dicen por cuanto me alegré en tu salvación, ya está nombrando el nombre del Mesías. Ya está hablando de Yeshua, la salvación que viene del Creador, del Eterno. ¿Y qué se le dijo a Miriam? Le dijo: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí, tan solo en este versículo, vemos cómo Hannah exalta al Eterno con todo su ser y ya está profetizando al Mesías. Fíjense cómo dice: mi corazón se regocija en el Eterno. El corazón es el centro del ser humano. Después dice: mi poder se exalta en el Eterno. El poder es la fuerza con la que se dispone el hombre. Después dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Y su boca, o esto lo que simboliza como la sonrisa, sería por la victoria otorgada por el Eterno sobre los enemigos. 1 Samuel 2:2 dice: no hay santo como el Eterno, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el poderoso nuestro. Aquí Hannah reconoce al único poderoso. Verso 3: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Padre todo... a ver, aquí lo tengo mal escrito. ¿Cómo dice? El Eterno o el Elohim de todo saber es el Eterno, porque el Dios de todo saber es el Eterno. Ok, entonces sería porque el poderoso de todo saber es el Eterno. ¿Sí? A ver, ¿tienen alguna otra versión? Ajá, primera de Samuel 2:3. ¿Cómo dice? Con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Eterno es el Elohim de todo lo que todo lo sabe. Ok, esa está. Y él cesa y juzga lo que hace el hombre. Esa está más clara, porque el Eterno es el Elohim que todo lo sabe. Ajá. Y él cesa y juzga lo que hace el hombre. Ok, entonces aquí está mal escrito, pero la idea es que el Eterno es el que conoce todas las cosas, su omnisciencia, y a él toca el pesar de las acciones, o sea, más bien el pesar las acciones, o sea, él es quien juzga, como dice: yo soy el que levanto, o yo soy el que hace languidecer a quien se exalta. Primera de Samuel 2:4 dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. En los versos 3, 4 y 5, Hannah habla de su rival Peniná y muestra cómo el Eterno resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y otra vez esta palabra gracia nos está hablando del significado del nombre de Hannah, la agraciada. Verso 5: los saciados se aniquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Y bueno, Hannah solamente tuvo un hijo, pero el 7 es una referencia de plenitud o completitud. Y bueno, vamos a ver más adelante que Samuel no fue su único hijo. En ese momento sí lo era, pero después el Eterno la bendice con más. Con tan solo un hijo se sintió plena, aún así veremos que el Eterno le dio más de lo que pidió. Verso 6: el Eterno mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir. El Eterno empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Hannah confía plenamente en el Eterno en las buenas y en las malas, tal como lo hizo Job, reconociendo su omnipotencia por sobre todas las cosas. Después en el 8 dice: él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarle con príncipes y heredar un sitio de honor, porque el Eterno
porque del Eterno son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí Hannah hace la primera mención de la profecía mesiánica, hablando de la resurrección del Mesías y del poderío que se le concedió sobre príncipes, reyes y dominios sobre toda potestad. Verso 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hannah reitera la soberanía del Eterno y cómo Él bendice a los que guardan su Torá, o sea, a sus santos o sus apartados del pecado por medio de la palabra. Los impíos son los que no guardan los mandamientos y por lo tanto están en tinieblas. Esto por cómo empieza el versículo 9. Dice en el verso 10, delante del Eterno serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Eterno juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Todo este versículo 10 habla de la venida del reinado del Mesías. En el 8 habla de su muerte y de su resurrección, pero en el 10 ya habla de su segunda venida, es decir, cuando desde los cielos se escuchará el shofar o el sonido de trompeta para reunir a sus escogidos y traer el juicio a las naciones, para colocar a los suyos en los cielos nuevos y la tierra nueva, en la Jerusalén celestial que ha sido preparada para los santos. Desde Génesis, la primera vez que se hace mención al ungido como rey es justamente aquí en 1 Samuel 2:10, y fue dicho por una mujer. Poco más de 1000 años, otra mujer llamada Hannah vio parte del cumplimiento de la profecía de este cántico. Y vamos a Lucas 2. Ahí vamos a ver cómo otra mujer, que también se llamó Hannah, pues exactamente ve el cumplimiento de lo que esta mujer Hannah, que curiosamente se llaman igual, profetizó mucho tiempo antes. Lucas 2:36 dice que estaba también la profetisa Hannah en el templo, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Se había casado muy joven y a los 7 años de matrimonio había enviudado. Tenía 84 años. Estaba siempre en el templo sirviendo a Elohim noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en aquel mismo momento y daba gloria al Eterno, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Israel. Fíjense, nada es coincidencia. La primera mujer que profetizó acerca del Mesías como rey o ungido, que en hebreo es Mashiach, se llamaba Hannah, que su principal don era el de la oración y consagración completa al Eterno. Por eso es que dedicó a su hijo al servicio del templo, porque tenía un corazón completamente entregado a él. Y la mujer que vio el cumplimiento de las profecías respecto al Mesías también se llamó Hannah, y también tenía un corazón completamente consagrado al Eterno. Desde que enviudó, y que enviudó muy joven, se dedicó al servicio del templo, y tenía que hacerle honor a su nombre. Se dedicaba a orar y ayunar por el pueblo de Israel de día y de noche, lo que nos habla de una entrega total a la oración y una devoción y fe tan plenas que el Eterno seguro le escuchaba como escuchó a Hannah, la madre de Shmuel. Cabe mencionar que Hannah, la anciana profetisa, era hija de Fanuel, que en hebreo es Peniel o Penuel, y significa rostro del Eterno. O sea que podemos pensar que estas dos mujeres, cuando oraban, lo hacían con tanta confianza en que serían escuchadas, que era como si platicaran con el Eterno cara a cara. Y pues vaya coincidencias de estas dos mujeres, ¿no? Porque eran mujeres que tenían un corazón completamente consagrado al Eterno. Una dedicó toda su vida, todo lo que le quedaba después de haber enviudado muy joven, dedicó todo su ser a servir al Eterno y a orar por el pueblo. Y la otra, pues dedicó a lo único que tenía, que fue a Samuel, el único hijo que ella creía que seguramente tendría, pero vamos a ver cómo el Eterno la bendice con más. Otra sombra muy hermosa en la vida de Hannah, madre de Shmuel, es nada menos que el nombre de su esposo, como comentábamos al principio. Su nombre transliterado al español es Elcana, así lo tenemos en nuestras Biblias. Pero así nada más no nos dice mucho o no nos dice nada. Pero desde el idioma original hebreo significa Elohim o el Eterno ha adquirido o ha comprado o ha obtenido.
Hannah elevó un cántico cuando concibió a Shmuel. Lo que habla en ese cántico ciertamente es profético, pero además Shmuel cumple la sombra de cómo sería o qué haría el Mesías del que estaba hablando Hannah. Samuel llegó a ser ungido por el Eterno siendo el sumo sacerdote y llegó a profetizar al pueblo y aún a juzgarlo, obviamente a través de los mandamientos, y es exactamente la misma labor del Mesías de Israel. Vino a hablarnos la palabra del Eterno y a enseñárnosla de manera correcta, o sea, profetizó cómo obedecerla. Él fue o Yeshua es el sumo sacerdote, quien ha hecho expiación por nuestros pecados, y Él es quien juzga a vivos y muertos, y lo hará en su segunda venida. Por parte del esposo de Hannah, quien vendría entonces a representar de una manera alegórica al Eterno, viendo el significado de su nombre, Elohim ha adquirido, nos habla de cómo el Padre Eterno ha adquirido o redimido o comprado a su pueblo a través de un pago, la sangre de su Hijo. Entonces entenderíamos la analogía de la siguiente manera. El Eterno redimió a su pueblo, número 1, a través de una estéril, o sea, de Judá, quien no daba a luz, pero que por fidelidad de un remanente trajo la luz para las naciones, y Yeshua mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Y fíjense qué curioso, porque ¿dónde estaban ministrando el Cana y su familia? Ellos estaban en Efraín, estaban ministrando en Efraín, en la tierra que se convirtió en la tierra de los gentiles. Y Yeshua, cuando dijo esta frase, la salvación viene de los judíos, se lo dijo a la mujer samaritana, que proviene también de Efraín. Entonces vemos cómo el Eterno también usó la vida de Hannah y el Cana, y por supuesto de Samuel, para mostrarnos también en ellos, nada menos en sus nombres y en lo que hicieron, el mensaje de la redención a las naciones gentiles. Igual lo que vimos con Naomi y lo que vimos con Ruth. Número 2, la manera en que el Eterno adquirió nuevamente a su pueblo es por precio de sangre. El nombre del Cana viene de las palabras El, que significa poderoso, y Caná, que significa comprar por precio. Obviamente, por precio de sangre. Número 3, cuando Hannah elevó este cántico lo hacía en referencia a su hijo, pero en realidad estaba profetizando. Y también lo que decidió hacer con él, es decir, consagrarlo al Eterno completamente y para siempre, llegando a ser sumo sacerdote, profeta y juez. Eso ya vimos que nos habla del Mesías. Fíjense cómo Hannah fue usada para mostrar en la vida de su hijo todas las sombras del Mesías que vendría a redimir algún día al pueblo de Israel. Y por eso es muy importante que entendamos lo que decíamos al principio de las palabras Hanukkah, Hinuch y Hanoch, que son unas palabras que debemos comprender cuando somos madres para guiar a nuestros hijos precisamente en el camino de la verdad. Vamos a 1 Samuel 2, 18 al 20. Y bueno, esto ya lo leímos, pero vamos a tratar de desglosarlo. Después de que Hannah dedica a Shmuel en el templo, lo visitaba cada año, cuando subía con su esposo a Shiloh para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Este sacrificio era el de la Pascua, llevándole una túnica o manto o un vestido sin mangas, que seguramente en el transcurso de cada año iba confeccionando para llevárselo a su hijo, quien comenzaba con sus primeros servicios, que podemos llamarle servicios inferiores en los patios del tabernáculo. Así seguramente Shmuel se sentía más cerca de su madre, o simplemente era un obsequio de mucho valor para ambos, ya que Hannah hacía la tela y la tejía para elaborar el pequeño manto. Las escrituras dicen que ella hacía esto cada año, y se refieren a Shmuel como a un joven. No sabemos con exactitud cuántos años pasaron, pero al menos poco más de 10 años, hasta que el Eterno le envía más hijos a Hannah para que ella los pueda disfrutar. Además, no concibió 1 ni 2 más. El Eterno le dio 5 hijos, 3 varones y 2 mujercitas. Con esto seguramente Hannah vivía plenamente feliz y agradecida con el Eterno. Además, seguramente les instruyó en los caminos de la Torah con mucha diligencia y dedicación, y oraba por ellos para que fueran hombres y mujeres consagrados al Eterno. El nombre de Hannah aparece 15 veces en 13 versículos en toda la Escritura. Uno de ellos se refiere a la profetisa del Nuevo Testamento que vimos en Lucas, y ya no se vuelve a hablar más de ellas. Los últimos textos dicen así, los textos que hablan
acerca de Hana, la madre de Samuel. Dice uno en 1 de Samuel 2:20 y 21. Dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, el Eterno te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió al Eterno. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Eterno a Hana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Shmuel crecía delante del Eterno. Así finalmente Hana transmitió consagración a sus hijos, en especial a Shmuel, que fue el primogénito, y como dice el Eterno, los primogénitos son de él. Así Hana consagró este hijo para él, quien fue un celoso profeta del Eterno. Y de su muerte de Hana, pues no hay más registros en la Escritura, ni nunca más se vuelve a hablar de ella. Pero ha dejado una importante marca dentro de la historia del pueblo de Israel. Y más por lo que acabamos ya de ver de las profecías que Hana expresó en su cántico. Si hasta aquí hay preguntas o comentarios, los pueden ir haciendo, mientras vamos a ver las 10 cosas que nos enseñan la vida de Hana. Número 1, Hana nos enseña la humildad. Ella era oprimida por Peniná, pero nunca tomó represalias contra ella. Número 2, ante su problema y su dolor, lo primero que hizo fue llevarlo en oración al Eterno y dejar que Él se encargue de hacerle justicia. Número 3, Hana nos enseña que es muy importante llevar una vida continua de oración y exaltación al Eterno ante tribulación o ante victoria. Número 4, después que Hana elevó su petición, se levantó muy de mañana a exaltar al Eterno sin saber si Él le cumpliría lo que anhelaba. Simplemente confió y le fue otorgada su petición, y le fuera otorgada su petición o no, ella siempre exaltaría al Eterno con todo su ser. Número 5, Hana fue una madre excepcional. Una vez nacido Shmuel, el primer objetivo fue instruirlo en las Escrituras y consagrarlo al Eterno. Nuestros hijos realmente no son nuestros, son del Eterno que envió esas almas al mundo para cumplir con su voluntad. Es por eso que nuestra prioridad debe ser guiarlos en un camino de consagración a la Torá. Número 6, Hana tuvo un corazón de sierva. Por eso el Eterno la puso en un lugar de mucha estima. Nos confirma lo que dicen las Escrituras, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Número 7, en su cántico Hana nos recuerda la grandeza del Creador entre todas las circunstancias. Si lo tenemos presente, se nos aligerarán muchas cargas. Y esto cuando estamos pasando por situaciones difíciles, si primeramente pensamos que el Eterno tiene el control y que Él tendrá un propósito, pues seguramente será mucho más fácil pasar por esas pruebas que solamente enfocarnos en el problema y en el dolor, que solamente nos van a cegar para poder entender la enseñanza que el Eterno quiere en nuestras vidas. Número 8, Hana no pidió más, solo un hijo, y el Eterno le dio mucho más abundantemente. Esto nos recuerda que solo el Eterno conoce las peticiones de nuestro corazón. No nos afanemos por lo que no tenemos aún, demos gracias por lo que ya hemos recibido, y el Eterno nos dará más de lo que podamos entender, si así es su voluntad. Hana era una mujer trabajadora. Seguramente era como la mujer descrita en Proverbios 31. Trabajaba e hilaba para hacerse sus vestidos y vestir a su familia, lo que habla de su dedicación y empeño en sus labores. Y número 10, Hana, una mujer sin igual, nos enseña que todo depende de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, que al final proyectaremos en nuestros actos. Sometamos todo nuestro ser al Creador, haciendo tesoros en los cielos, los cuales nunca perecerán, y recibiremos una recompensa en el plano celestial. Así como lo hizo Hana en su cántico, que vamos a recordarlo para concluir con el estudio del día de hoy, que dijo en el 1 de Samuel 2:1. Dice que oró y dijo: mi corazón se regocija en el Eterno, mi poder se exalta en el Eterno, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación, o en Yeshua.